Fue mi madre ahí a la escuela, en el pórtico, a la escuela, ella. Era una escuela intemperie, por lo que... Sí, en el pórtico de la iglesia. Dice a mi madre que los llevaban, estaban escribiendo y venía al aire y llevaban los papeles. Esta ya se inauguró en 1907. Yo nací en Arriondo el 1 de abril de 1914 y empecé a la escuela a los 6 o los 7 años, allí en Santa Eulalia, que hay 2 kilómetros de distancia, por un mal camino. Vestido de cualquier manera, con ropa que daban a mis hermanos, y de madreñes, y muchas veces azules, con un poco de hierba metido en la madreña para forrar. Y calcetín cuando lo vi, oye, diría hasta los 10 o 11 años. Esta soy yo. Y esta la pequeña. Y las vacas. El tiempo en las castañas, antes de venir a la escuela, íbamos al monte a buscar un cesto de castañas. Veníamos, desayunábamos, nos lavábamos, nos arreglábamos y íbamos para la escuela. Creo que éramos hacia 65. Claro que nunca venían todas. Había veces que las pequeñas se sentaban en la ventana, porque no cabía. Y aquí tenía el cuarto la maestra, en una casa muy rara, bonita. Me acuerdo que tenía una alfombra de piel de tigre, que nos chocaba a nosotros tanto aquello. Por la mañana hacíamos cuentas, leíamos, estudiábamos, daban las lecciones que llevábamos para casa, y por la tarde todas a coser, grandes y pequeñas. Aprendimos a bordar todas, a tejer a una aguja, a tejer a 2 agujas, a hacer malla, se hacían unas mantelerías que la limpieza, los sábados se barría toda la escuela. Rezaba el Ave María para salir de la escuela y todos los días, y el sábado el rosario. Pues jugábamos a la palilla, al cascaño, al escondite, a saltar la comba, a correr, que yo era el número 1 corriendo. Pues entre los alumnos se compraba un gallo y se le llevaba para regalarlo después a la maestra o al maestro. Entonces se iba a un prado ahí para arriba a Santa Eulalia y se soltaba el gallo, y entonces todos a correr a ver cuál lo pescaba. Bueno, pues yo en la escuela empecé cuando tenía, pues como todos, cuando cumplí los 6 años, y ahí tiramos hasta los 14 años, 76. Cuando tenía 9 años, cuando la República, sí me recuerdo perfectamente que en la torre de la iglesia pusieron una bandera republicana, sí. No hubo cambio en la escuela, no. Yo no tuve más que ese maestro. Don Higino no pegaba, íbamos pasando de uno a otro leyendo. Así es como nos enseñaba. El enseñar la religión era optativo, ¿no? El que los padres que no quisieran, pues no. Y solamente en toda la parroquia de Durazzo solamente hubo uno que dijo que no. ¿En tu escuela quitaron el crucifijo? El crucifijo se quitó. ¿Y qué había en la pared? Una alegoría de la justicia. Hicimos una escuela, una biblioteca, que aquí está el reglamento de la biblioteca. Yo era el secretario, nos enseñó a levantar actas, había un presidente, había el secretario que era el tesorero, y pagábamos, aquí lo pone, yo creo que pagábamos 20 céntimos al mes, no estoy muy seguro, pero creo que era 20 céntimos. Entonces, había unos libros que valían a pesetas, los podíamos llevar a casa. De hecho, los llevábamos a casa, leíamos. Y ahí se me inculcó leer, sí. Yo sé que alguna vez canjeamos algún número con algún otro colegio, Los hizo más hasta el 40, que empezaron ya los otros con arriba Franco y todo esto. Y los rojos no sé cuánto y todo eso, que nos mandaba a hacer el maestro, mira, por ejemplo, las patatas, el hierro, el trabajo, estos dibujos, los dibujos del mes, que yo era el dibujante, en 34 se hizo una escuela y nos pusieron un radio en la escuela. Nos ponía una emisora francesa que salía tocando a las 12 a la hora de marchar. Nos regalaron, cuando se negó la escuela, nos regalaron una radio y una de cine. Ya no me tocaron cantar himnos, Cuando estalló la Segunda República fue el año 31, fue cuando fuimos a la Venta al Río, que nos llevó el maestro a todos a oír la radio. Nunca habíamos oído radio ninguna. Comencé la escuela a los 6 años, el año 31. Nací en 1925. Entonces éramos en la escuela aproximadamente, pasábamos de 50, entre 50 y 60. Y estábamos divididos en grupos. Por ejemplo, había primera sección, segunda sección y tercera sección. A las 9, salíamos a las 11 al recreo, un cuarto de hora, volvíamos a entrar a las 12 para casa. La asignatura pues era un día a la semana, un día era aritmética, creo que era lunes,
martes gramática, miércoles creo que era la geografía. Venían un inspector o inspectora que yo creo que vivía en Bonifiesto, no recuerdo, y venían todos los años a todas las escuelas y traíanos un lote de libros para regalar. Nosotros nunca compramos libros, no compramos más que la libreta para escribir y la pluma. Los colores había los de dos clases, había los de pasta y había los de madera. Preguntar en las casas a ver si vos dejan ir a Oviedo, que vamos a ir a una excursión a Oviedo, que íbamos a ver la rotativa, no sé cómo llamaban, donde se hacía un periódico que hoy creo que iba a Nueva España, no recuerdo, entonces se llamaba El Avance. Y como a los 8 días España la revolución de octubre. Cuando nos pasaban los mineros a pedir casa en casa. Pero, Mendigando. Claro. Hubo unas crisis muy gordas y luego mucha gente, despidieron a mucha gente, fueron depurados. O jugábamos, pues, como ahora más o menos, al guá, al fútbol, a pagar y petarse una pelota y cosines de eso. Jugábamos a los tres marinos, ¿Tú te acuerdas de los tres marinos? Jugamos a la madrona, a la palilla, al lirio, 2 horas o 3, y otras veces íbamos hasta Santa Eulalia, si algún maestro iba a comer por ahí, íbamos a buscarlo. Y de otra manera, pues andamos por ahí haciendo pizarros, y 2 horas. Añeros, atruches. Añeros, atruches. Cuando había manzanas, nos amparaba una, todos eran para los niños de la escuela. Cereces, lo mismo. Como íbamos en grupos, pues si era temprano, parábamos a jugar a la palilla, o a la madrona, o unos con otros. Como veníamos 12 o 15 o más, juntos, pues a jugar. Niños y niñas. El escondite y el salto de la mula también, tirabales y el xirao eso también. Hacíamos un rollo de trapo para una pelota o algo así. ¿Qué va? Siempre a cachos a veces, no. Por el invierno había unos meses que podían ir las personas mayores a la escuela. Los adultos tendrían 18, pero había paisanos aquí de 50 años. Había los que venían casi a aprender a leer y a escribir. Muchos fueron a América, sí. La casa era bastante pequeña, tenía un balcón, la cocina y bueno, en parte de primeres, cuando era pequeño, luego se dividió en 2. Pues había una habitación que era la mayor, que tenía 2 camas, y en una vivían los padres y en otra 3 hermanos. Tenía una sala bastante grande y un pasillo que tenía un balcón, la cocina era bastante oscura, de noche para la cama oscuras, sin luz ninguna. Cuando quedábamos era pues cuando había que hacer labores, ayudar a los padres, como a andar delante cuando iban a la tierra, o ellos estaban dedicados a otra cosa y había que llenarles vaques. Salíamos por la mañana, dice, bueno, hoy llévale vaques a Tollos, a un prado. Llevamos todos tenían un mote. Entonces, como no llevamos reloj, cuando vaya a la sombra por tal sitio, llévales vaques. Ya, no habría ninguno en casa siquiera, era por sol. Luego recogerse en la cuadra, entonces luego pues también había que ir al oscurecer, a lo mejor había que ir por un tronco de leña para la cocina, al monte. Era un día de fiesta cuando veníamos a la escuela. Yo mismo a los 10 años ya salí de la escuela y estuve sirviendo en una casa de criado con un burro y leche, y a repartir la leche. Yo tenía 2 cuñados que eran ellos parálisis infantiles y no vinieron a la escuela nunca, ni a escribir ni nada. El maestro no sabía, no se enteraba de que mañana no venimos a clase. Pasaba lista, bueno, de eso no me acuerdo muy bien, yo creo que algunos, no todos, pero algunos, yo creo que sí que pasaban lista. Claro, son 4 kilómetros, que había los caminos, no había carretera, no había nada. Unas veces, como te digo, íbamos por camino del carro o camino de iglesia, que se decía, y otras veces cogíamos algunos sendes que había que hacíase un poco de atajo. Lo que más veíamos eran serpientes, culebres. Casi todos los días víamos 2 o 3 y ya había algún coche más. El maestro díjonos un día, bueno, cuando sintáis un coche venir, no tenéis falta de levantaros, salís afuera y saludáis brazo en alto. UHP,
sabíamos todos. Después, claro, al cambiar la tortilla ya no podíamos decir UHP, podíamos decir Bienestar. Porque hubo el tránsito de la guerra, nunca nos faltó modo de estudiar. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Yo ingresé en la escuela en el 1940. Para entrar en la escuela tenías que tener los 6 años cumplidos. Era la penúltima de 7 hermanos. Tuve la suerte de poder ir todos los días. La mitad de las veces nos saltábamos la escuela porque nos quedábamos con otros chavales, con otras crías, a jugar por allí, porque había los que tenían vaques y quedaban a llenar les vaques. Teníamos que lavar el rabo a les vaques para que tuviera la cola limpia. Luego teníamos que ir por leña, por el agua en la cabeza. Y había mucho que trabajar de guajes, hombre. Éramos los críes y críos y armábamos y areu por los caminos arriba. De madreñas y de apargatuques, con un saco de capiello. Llevabas una ropa muy pobre, que era lo que teníamos. Hay que recordar que estábamos en una posguerra. La escuela también te puedo decir que era un local frío, desangelado, 30 o 40 niños. Éramos niñas, los niños estaban al lado. Cuando entrabas, Ave María Purísima, lo primero que hacías era santiguarte, mirar el cuadro de la Inmaculada, el crucifijo, y hacer la señal de la cruz, rezar un Ave María. Escribíamos con la pizarra, con un lápiz, con papel y lápiz. Teníamos una enciclopedia que era así gorda, que tenía allí, traía todos los reyes y todo, bueno, todo, en aquella misma. Y teníamos un manuscrito, que a mí era el que más me gustaba, para leer. Aprendíamos a hacer vainica ciega. No, a sumar y restar y multiplicar y dividir, y los quebrados unos poquillinos, porque cuando empezabas a ellos ya había que dejar la escuela. Cada día teníamos un día historia, otro día geografía, otro día matemáticas. Por las tardes solía hacer labores. El estudio era, claro, memorizando. España tiene 50 provincias. Yo no recuerdo exámenes, la maestra nos iba pasando de curso. Cuando nos portábamos mal, nos ponía de rodillas, nos ponía con los brazos abiertos, con 2 o 3 libros encima de la mano. La maestra residía en el pueblo, estaba en una casa, no había casa escuela, pero ella compartía, o sea, con familias, la autoridad del pueblo. Teníamos una maestra que tenía gallines, los domingos teníamos que ir a misa, teníamos que llevar mantilla, teníamos que llevar las mangas largas, teníamos que llevar la ropa larga. El catecismo y eso, pues todos los domingos. Hacer de ti una persona honesta, honrada, moralmente cuidarse mucho, ser, vamos, ser para una madre de familia, eso por descontado. El futuro de la mujer era pues casarse y seguir la continuidad de madres de familia. Ahora sí puedo decir que había una serie de valores que, así como me gusta lo moderno, lo que hay ahora, pero hay una serie de valores que quisiera que no se perdieran por nada. Miraba a Franco y a José Antonio, también eran mis ídolos. Nosotros salíamos a jugar a la cuerda y al piocampo y a la raza y a todas esas cosas. Yo era feliz jugando al fútbol con los niños, al piocampo, a la palilla, a la chocolatera, todos esos juegos. Juguetes los inventabas, hacías trajes con hojas de castaño, con hojas de órboles, principalmente en la primavera, pues ibas con hierbas y ibas haciéndote trajes para jugar, pues les piñes, hacían si estabas con los niños, los piñes hacían de vaca y una caja de zapatillas pues era el carro. La muñeca, tuve una, ya era mayorina, pero era de cartón y la dañé y quedé sin ella. Por eso ahora siento gran admiración por las muñecas. Y los de fuera traían el menú. Traían unas puertas, por dentro son trozos de tocino, del cerdo. Otros traían un poco tortilla, un poco leche y la torta. Lo que más se comía, por ejemplo, era, un día eran faves con verdura, otro día faves con patates, otro día faves con patates y verdura. Desayunabas una sardina salona con torta recién hecha.
Después, una taza de leche detrás. A mediodía comías la comida que hubiera, fabas o patates o faves y verdura, de eso así. Y después otra taza de leche detrás con torta. Merendar no había, yo no me acuerdo si había merienda, ¿no? Cebolla con torta, me parece que merendaba muchas veces. Aceite no la había. Fui de excursión cuando tenía 13 años. Fue Gijón, a Luanco, Candás, Avilés y Salinas. Sé que costaba 14 pesetas. Y lo triste fue que de los niños que había en la escuela, como 30 y tantos niños, pues solo fuimos 7. Pero los padres, pues como que dejar a la niña ir en el autobús con todos aquellos era como algo fuera del mundo. Fui a aprender a practicanta y tuve un año porque me lo dieron allí en el pueblo. Cuando me dijeron que tenía que marchar para Gijón, dijo mi padre que nanay, que había que trabajar en casa. Quisiera haber estudiado, pero claro, no había posibilidades. Era imposible porque además nosotros éramos 7 hermanos huérfanos con una madre viviendo del campo. No había cumplido los 6, que era la edad en que se empezaba, y empecé en el 55. Estábamos hasta los 12 años, eso eran 6 años de escolaridad, y sacabas el certificado de estudios primarios. A patita, caminando. Aunque en el invierno había días que llevábamos la comida y la calentábamos en una estufa esa. Pues de vez en cuando cada uno llevaba una bolsa de leña. Éramos 50 críos en clase. Mientras el maestro atendía a uno de los grupos o niveles, los demás hacíamos una tarea. Tampoco te puedes imaginar hablar o levantarte o eso, no. Mandilón, nos llevábamos un cabas con la enciclopedia de Álvarez, un cuaderno de limpio, uno de sucio, un lápiz y la pluma. Que eso quedaba en la escuela todo el trimestre. A casa no llevábamos tareas ni nada. Sé que había días destinados a algún tema, como los sábados era formación política. Cantábamos muchos himnos, y cara al sol, y prieta las filas, y todo eso cantábamos los sábados y con la mano en alto. El resto de los días nos dedicamos cada uno a una asignatura que el maestro controlaba tu evolución. Sé que había 3 niveles, nos agrupábamos por el nivel. Recuerdo un maestro muy déspota. Alguna diferencia sí había. Los de los pueblos éramos un poco despreciados. El maestro, puedo decir que era bueno, que nos enseñaba mucho. Que teníamos un nivel que no tienen los críos hoy de nuestra edad. Teníamos que hablar en castellano. Pues cualquiera decía Santolaya. Castigo mucho. ¿De qué tipo? Pues la vara y el bofetón. Vale. Hombre, realmente tenía mucho miedo al maestro. Puedo decir que mi hermana mayor tuvo un lápiz los 6 años y lo debe tener todavía. Yo a lo mejor tuve 3, ¿no? Había épocas del año en que teníamos que trabajar en casa y que había que faltar a la escuela. A la navaja, al guá, al fútbol. La navaja que teníamos todos era un juguete que servía para mucho. Y los reyes nos traían juguetes, sí. Hubo un momento en que se puso una radio en las escuelas y que oíamos un rato, pero yo creo que no fue del agrado del maestro. Creo que era un plan nacional de instaurar la radio en la escuela. En el 60 y algo, a los 5 años, con una mujer que no era maestra. Y con ella aprendí a leer. Estudiábamos por la mañana una asignatura cada día. Después de comer, el dictado. Hacíamos dibujinos que cosíamos lo normal, algún trapín, pero en Torazo las mayores se pasaban las tardes cosiendo. Se cosió mucho en la escuela. Tenía la enciclopedia de Álvarez. Después de 2 años de estar en clase, empecé con la Álvarez de primer grado. Luego, cuando ya me fueron ascendiendo, porque había 3 hileras, las pequeñas, las mayores y las grandes, y el tercer grado eran las que más había, las que estaban hasta los 14 años, y aquí estaba todo. Y luego, aquí, al final, teníamos normas morales, y bueno, todas las asignaturas estaban
En Álvarez. Pues en la época cuando yo fui a la escuela estábamos casi todo el tiempo estudiando, teníamos muy poco tiempo para leer. Yo sé que este libro se leyó mucho un poco antes de estar yo en la escuela, y los conozco todos los que hay por ahí, de verlos en los armarios, pero precisamente en mi época no los estábamos leyendo. Yo echaba de menos llevarlos a mi casa para poder leer allí, que hubiesen utilizado un poco más la biblioteca y que nos hubiesen metido un poco más en la lectura. En aquella época yo no sabía lo que quería ser de mayor, porque nadie me hacía pensar. Y mi hermana, que me lleva 18 años, tenía ganas de estudiar para maestra, y no la dejaron porque era una mujer. Querían que estudiara mi hermano, que era un hombre. Las crías que iban conmigo a la escuela soñaban con casarse y tener hijos. La gente iba, los hombres, a Alemania en esa época y a Francia. Yo no me enteraba de lo que era la política. No recuerdo ni ningún premio ni ningún castigo. No te planteabas si tenías que hacer gimnasia o no tenías que hacer gimnasia. Yo de la sección femenina oí hablar mucho después. Entrábamos en fila y en el mes de mayo eran las flores, pues la goma, el cascayo, los cacharrinos para jugar a ser mamá. Nosotros hablábamos asturiano. Nadie nos decía que no hablásemos en asturiano ni nadie nos lo mandaba. Era una cosa que no se pensaba. Yo nunca me sentí reprimida del asturiano. Vaqueiro casa las fichas que si no pierden el seré, que non son herbas del campo que volvan reverdecer. Había una flor en el campo floreciendo, y aunque soy tan pequeñina como un grano de cebada, lo que tengo de pequeña tengo lo de resalada. Había una flor en el campo floreciendo,